Encantado. ¿Qué me cuentas? Pues mira, soy un chico que viene a un centro de menores. O sea, he estado toda mi vida ahí porque mis padres no es que estén ahí mucho. Y bueno, siempre ha sido complicado para mí seguir adelante, por así decirlo. ¿Qué edad tienes? 21. He estado ahí hasta los 18. Desde los 16 hasta los 18. Total, que yo siempre he querido pues tener algo mío propio y aportar algo al mundo. Es muy difícil conseguirlo. Me he fracasado muchas veces. ¿Por qué? Por ejemplo, un amigo tenía una agencia de dropshipping y yo le dije, oye, lo tienes muy mal, o sea, lo estás haciendo fatal. Y digo, si quieres te puedo ayudar y lo podemos enfocar de otra manera, cambiarlo todo y reestructurarlo entero. Me dijo que sí. Yo fui tonto por confiar en esa persona, lo hicimos, en una semana facturamos 800 euros, o sea, muy bien, pero esa persona decidió quedarse con todo y a mí dejarme apartado. Bueno, eso te va a pasar... ¿Con qué edad te pasó eso? Hará como 2 meses. ¿Qué edad tienes ahora? 21. O sea, hace que... de estas te van a venir 50 más. Así que aprender del error y a seguir adelante. Exacto, he decidido montarla por yo mismo, ya que sé cómo se hace y tal, y me está yendo bastante bien. Claro. Mira, a mí hubo un tío en el 2008 que fue el que me puso la puntilla. Y te juro que cuando recibí la noticia de que este tío cerraba, yo ya me di cuenta que con este se iba toda la mierda ya. Pues ya me había enganchado otro, y este fue uno ya que dije, mira, ya, si como me enganche este ya me voy a la mierda. Y estuve como varios meses cagándome en su puta madre. O sea, por la mañana me acordaba de su madre, por el mediodía de su abuela, por la tarde de su tatarabuela, ¿sabes? Literal. Y luego, ahora lo pienso y digo, si ese tío no me hubiera puesto la puntilla, seguiría poniendo luces por las casas. Y nunca hubiera vivido lo que he vivido. Entonces, a lo mejor es el destino lo que ha querido que te jodiera. ¿Qué te jodió? De los 800 euros, el 20%, 160, ¿qué te jodió? ¿80 euros? No, todo. No, sí, bueno, te jodió. No te jodió 800, te jodió el beneficio. Sí, correcto. Te jodió 80 euros. Lo que te tocaba a ti eran 80 euros. O sea, por 80 euros el tío perdió un socio. Pues macho, pues más claro no te lo pudo dejar. O sea, tú piénsalo así. Hiciste un curso de 80 euros, donde a partir de ahora aprenderás que no puedes tener una cosa a medias sin tenerlo de una forma... A ver, ahora puedes equivocarte y puedes equivocarte 1000 veces, porque no te estás jugando mucho. Y es lo que digo siempre, empezar, a hacer cosas, porque todo lo que vayas a aprender lo puedes aprender con 21 o lo puedes aprender con 53. Mejor aprenderlo con 21 sin jugártelo tanto que aprenderlo con 53 que te estás jugando la casa, macho, ¿sabes? Ahora te ha dado rabia, está bien, pero es el mejor curso que te puede haber hecho. Y además, ahora estoy seguro de que tú lo vas a hacer mejor solo y vas a ganar más dinero y no vas a tener que compartirlo con él. Con lo cual, acuérdate de lo que te digo, que de aquí 3 meses estarás pensando, hostia, qué suerte que el cabrón aquel se quedó los 80 pavos. Ojalá. No, seguro, créeme que eso va a ser así. Vale. Eso ya me mandarás un mensaje de aquí 3 meses y mira, José, tenía razón. Ahora me está yendo de puta madre y encima estoy solo. O sea, yo creo que negocios al 50% nunca, tío. Nunca. Ya me he dado cuenta de que no. Al 50% nunca. O sea, yo invierto solo lo que controlo. Y en el 50% es que no lo controlas ni tú ni él. Es lo peor del mundo, ¿sabes? Entonces, tú haces lo que... Es que además, para hacer una agencia de dropshipping no necesitas un socio. Ya, más que nada era para tener más tiempo y trabajar pues las 24 horas. Pues trabajas 12. Y lo que te queda para ti. Exacto. ¿Y qué más? Pues también tengo un canal de YouTube, pero lo tengo automatizado. O sea, tengo contratado unos... A eso no me gusta tanto. Porque yo creo que creéis que o sea, esto de hacer las cosas que se hagan solas, yo es más que nada para crear entretenimiento. A mí me gusta y sé cómo hacerlo. Entonces, ¿te da dinero? Sí, no mucho, pero da. Pues tírale. Sí, llevo ya 2 años, es mi tercer canal. ¿Cuánto te da eso? Ahora mismo me está dando muy poquito, pero 200, 100 al mes. Coño, pero 100 bueno. al mes que te caen del cielo. Sí, bueno. Es de puta madre, ¿no?
Me ha costado lo suyo llegar a la meta, pero a base de fracasar, decir, vale, aquí lo he hecho mal. ¿Estás estudiando o qué estás haciendo? Yo soy socorrista. Ah, guay. Y con el sueldo que tengo de socorrismo, pues me lo divido en invertir en mi negocio, en otra gente para que me ayude a crecer mi negocio. Estoy seguro que vas a triunfar. Estoy seguro. Ojalá. No, estoy segurísimo. O sea, mira, te vas a triunfar por dos cosas. Primero porque valoras las cosas y porque creo que para ti cualquier cosa, primero porque tienes una actitud que te va a hacer triunfar, porque eres un tío que has vivido canutas y eso hace que tengas que discurrir más que un tío que haya ido a su madre y le haya dado 50 euros para irse de fiesta con los colegas. Con lo cual tienes una ventaja que ese tío no tiene. O sea, lo he dicho antes, las situaciones fáciles hacen gente débil. Tú eres un tío muy fuerte y además tienes una actitud de puta madre. Estás emprendiendo, que es lo que digo siempre. Si es que esto tampoco hay que... No hay fórmulas magistrales. O sea, si tú tienes actitud y encima te arriesgas, por cojones, escúchame, por cojones vas a triunfar. Porque llegará un momento que tendrás un hilo de suerte y en uno de los proyectos te saldrá muy bien. Lo único que tienes que hacer, muchos proyectos para llegar a ese. Sí, o sea, claro. cuando alguno me llama y me dice, oye, dime el proyecto para triunfar. Mira, chaval, es que yo no tengo el libro de petete, ¿sabes lo que decir? O sea, empieza. Exacto. Y cuando lleves 10 y no tal, pues dime qué estás haciendo y te diré, oye, pues a lo mejor haciendo esto, pues no, pero tira por allí. Y si haces muchas cosas, por comparación, podrás irte dando cuenta de lo que sí y de lo que no. Pero vamos, con 21 años, con tu actitud y como lo has pasado, seguro que triunfas. Te lo garantizo. O sea, es más difícil que no triunfes que triunfes. O sea, es un tema de probabilidad, ¿eh? Matemática pura. O sea, con tu actitud y habiendo pasado lo que has pasado, seguro que triunfas. Entre otras cosas porque yo creo también que la vida es como una montaña rusa. Y tú has empezado en la parte de abajo del todo de la montaña rusa, nene. Entonces, peor no te puede ir, ¿sabes? Tienes que ir para arriba seguro. Eso es correcto, porque cada cosa que me pasa es como, Dios, esto nunca me había pasado y como que lo valoro mucho y claro. Me encanta. Es, no sé, por eso te una digo. sensación que no puedo explicar. Seguro, no sé, seguro, por ejemplo, seguro estar que aquí es como, no sé, un sueño, ¿sabes? No sé. Muy bien. ¿Algo más? Pues mira, te quería proponer algo. No me pidas dinero, no. No. De hecho, te lo voy a regalar. No hace falta que me regales nada. Me encanta lo que haces, cómo atraes a la gente, todo lo que formas es increíble. ¿No has pensado expandirte al mercado americano? O sea, que te conozcan... ¿A qué te refieres? Que te conozcan los ingleses. Pues estoy aprendiendo inglés, tío. No es necesario. Ya, sí que es con la necesario IA, para hablar... ¿Sabes qué pasa? Que en esto de las redes sociales llevo 4 semanas. Déjame que aterrice la mente, que no vuelva loco al equipo, ¿sabes? Que están ya todos hasta los cojones de mí. Y, hombre, me encantaría... Yo soy muy competitivo en las cosas, entonces ya me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, me pone nervioso, ¿sabes? Y ya estamos intentando arreglar cosas, pero dame un poquito de tiempo. Vale, mira, yo solo te quiero dar esto, ¿vale? Muy bien. Y quiero que luego tú te lo mires en tu casa. Vale. ¿Y qué te parece? ¿Qué es? Tus vídeos en inglés. Ah, vale. Tu voz en inglés. Con IA. Ah, muy bien. Ya verás que tiene tu acento, tiene todo. Lo único malo es que los subtítulos están en español porque no tengo el vídeo original y no lo he podido editar. Me mandas luego un mensaje, me dices que has sido tú el de los vídeos en inglés. Vale. Por Insta, ¿vale? Vale. Venga, va. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. Bueno, nada, para ponerte un poco en contexto, hace cosa de 8 años creé un producto bajo 3 premisas. La primera, que fuera un producto sostenible. La segunda, que fuera un producto que fuera una mejora para el consumidor a nivel de experiencia. Y la tercera, que fuera rentable. Entonces, tardé 3 años en desarrollar todo esto con ingenieros alimentarios y a nivel de ingenieros industriales para generar todo un proceso productivo. Y después del tercer año nos lanzamos al mercado. Tuvo mucha aceptación, muy buena aceptación por el cliente, de hecho la tiene, pero bueno, hemos estado 5 años, que a la cosa de unas semanas, que por fin he dado con la clave a nivel de proceso productivo de generar que realmente sea fiable, que sea eficaz y con lo cual sea escalable. Y ahora estamos en un punto en el que me tengo que lanzar y entonces mi pregunta
más importante, la que tengo así ahora, la que tenemos digamos a nivel de equipo, es qué tipo de inversor crees tú que sería importante llegado en este punto en el que nos encontramos, donde tenemos un producto que ya funciona en el mercado. ¿Tienes clientes? Tenemos clientes. ¿Cuánto facturas? Estamos alrededor de los 3 millones. ¿Cuánto ganas? Estamos en EBITDA positivo. Entonces tenemos el producto con toda la escalabilidad. De 150, 200.000 o así más o menos. Aquí tendría que tirar el comodín del público, ha venido mi compañero, que es Cristian, que lo tengo aquí conmigo, lo puedo hacer la pregunta rápida, pero sí, estamos en EBITDA positivo. Vale. ¿Para qué necesitas un inversor? Precisamente porque estamos en ese punto en el que ya hemos tirado recursos propios hasta este momento, entonces ya estamos a full de... Estás en EBITDA positivo. Sí, pero vamos justos. O sea, hemos estado tirando de nuestros recursos hasta el final y ahora estoy en ese punto que tengo que meterle mucho gas a nivel comercial. Tenemos la idea de cómo queremos hacerlo, pero... ¿Cuántos sois? Como socios, 4. ¿Cuánto pusisteis al principio? A nivel personal estaremos en torno a los 700.000. Habéis puesto entre los 4 700.000. Entre los 4. ¿Y cuánto debéis a la banca? Ostras, esto también tendría que tirar porque yo llevo la parte, yo a nivel de empresa llevo la parte más de I+D, de nuevos productos y del tema maquinaria. ¿Qué producto es? ¿De qué es? Bueno, te lo presento porque te traigo un detalle también para ti. Es la primera pajita comestible del mundo. ¿La primera qué? La primera pajita comestible del mundo. ¿Pajita de qué? Al loro que... Tal cual. Que no estamos... Una pajita que después de meterla en bebida no se deshace, no migra color, no migra sabor. Sí. Esto es lo que tardamos más de 1 año y medio en desarrollarlo con ingenieros alimentarios. Sí. Aquí a través de la Facultad de Derecho, de donde yo había estudiado. Y entonces no migra, se mantiene rígida mínimo 40 minutos en medidas naturales, más de 1 hora en bebidas frías, en ningún momento se deshace, con lo cual le das esa experiencia tanto para el cliente al que vas dirigido. Y luego te la comes. Y luego te la comes. ¿Qué es, chicle o algo? ¿O caramelo? A nivel formulativo te podría parecer una candy, pero ya te digo, en el desarrollo con ingenieros alimentarios para que tenga rigidez, durabilidad, estanquidad, es decir, que funcione como una pajita normal con el valor diferencial que luego te la comes y que no solo te la puedas comer, sino que además esté buena. Porque después que nosotros salimos al mercado, ya te digo, hace cosa de 5 o 6 años, han salido algunas versiones recientemente, pero son de harina de trigo, de un cartón que incluso dicen que es como bioplástico, te puedes comer y tal, pero nada que ver con este producto que es totalmente funcional. De hecho, la misión visión como empresa no es la pajita en sí, sino generar productos de un solo uso de plástico, transformarlos en comestibles. Tenemos como 5 prototipos de otra serie de productos, que me falta un poco más de gas también a nivel de I+D para dar con la tecla. O sea, un tenedor, una cuchara... Más monouso aún, más esenciales, más del concepto pajita. O sea, cucharas, tenedores tienen ya muchas opciones en el mercado, pero yo me voy a algo que es aún más de un solo uso. Luego te lo digo si quieres las que son, pero un poco enfocado ahí. Entonces estamos en ese punto que el perfil de... ¿Y cuánto necesitáis? Ahora de entrada para hacer entendemos que alrededor del millón de euros para lo que entendemos para escalar en este punto en el que estamos. ¿Y en cuánto estás valorando la empresa? Esto tendría que tirar también de los compañeros, no lo puedo decir abiertamente porque tengo que discutir con ellos. No, si yo no soy tu inversor. No, es para... Lo que te quiero decir es que si vas a meter 1 millón de euros con una compañía que gana relativamente poco, te vas a diluir un 50%. Estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿sabes? Sí. Que las cosas no son gratis, que sí, que un tío te va a poner 1 millón de pavos. La idea me parece guay. Encima la regulación va a tu favor, ¿no? Total. Porque ahora ya no las pajitas estas de tal, ya Total. no tal. Pero claro, te has pegado 4 años, has puesto 700.000, has arriesgado un mogollón y ahora te vas a diluir la mitad por 1 millón de pavos. Tienes que estar muy seguro que necesitas 1 millón de euros. La verdad que a nivel de estrategia comercial lo tenemos bastante claro, porque con esa inversión... Ya, está muy bien. Vas a tener una empresa muy gorda, pero no va a ser tuya. Sí, bueno, Está súper bien. Te felicito, nen. ¿Qué te diga? Es que yo esto de buscar inversores... No es el tipo de inversor, por eso decía lo de la cantidad, me parece es importante porque nosotros sabemos que con esa cantidad podemos hacer la estrategia que queremos, donde queremos ir a morir. Pero el perfil de inversor es lo que a mí me interesa, saber qué perfil, si más un industrial, más un perfil que sea un tipo de brand. Yo buscaría a alguien que te aportara más que dinero, porque si es solo un millón, yo me buscaría a un industrial que tuviera sinergias comerciales. O sea, alguien que tuviera una cadena de distribución donde pudieras colocar esto. ¿Vale? Y yo no le pediría tanto dinero como sinergias. O sea, yo le pediría más sinergias que dinero.
Pero te repito que creo que después de lo que habéis llegado, meterte un socio por dinero, o sea, yo por dinero lo descartaría. Yo lo metería un socio por otras cosas, pero no por dinero. Aún estando en el punto de, digamos, de endeudamiento en el que te encuentras, Es que no sé en qué punto de endeudamiento está. pues vamos a full. O sea, ya estamos en ese punto que, como hemos estado estos 5 años batallando con las máquinas que tenía, tú piensas que tener fábrica propia, la máquina que donde sacaban los churros, por así decirlo, las pajitas, no paraba de reventar cada 2x3. De ahí nuestro miedo a que el proceso en sí no era escalable. Han sido semanas atrás que, junto con este hito, está sumado también el de la ICS, que lo hemos sacado con un 97 sobre 100, que son todo el tema de protocolos, que ya conocerás tú por el tema de seguridad alimentaria. Ahora sí que tengo el empaque suficiente para decir, venga, va, ahora sí que lanzamos. Entonces, las instalaciones donde estamos, que es un torneo. Yo preferiblemente buscaría un socio comercial que me aplicara sinergias y dinero, y a malas me buscaría un socio que solo pusiera dinero. Un socio que solo ponga dinero, No, eso no me interesa. es que no va a entender esto y no te va a aportar. Te vas a diluir mogollón, porque aparte ahora la deuda está súper cara, con lo cual el equity está más caro todavía. Es algo que vendes 3 millones en pajitas ya. No, vendo, o sea, sí, de facturación sí. Yo vendo unas 35 o 40 millones de unidades al año, que es lo ¿De que... esto? Estamos en 20 países, hemos metido la patita en muchos de ellos, estamos muy fuertes en Estados Unidos. Hace poco realizamos un estudio también con el tema de sostenible para reducir el CO2 y tal, y la verdad es que nos salía el tema muy escalable. Y ahora, claro, estoy en ese punto que con poco, digamos, genero mucho. Por eso la cantidad, porque no es una cantidad que digas sostena, porque no me haría falta una cantidad más sostena que... Estás en un momento en el que yo debería analizarte tu balance y o sea, aquí ahora y Te invito a cenar. y con los datos que me das, yo buscaría más un socio que me aportara sinergias que un socio de dinero. Pero no sé si vas a encontrar un socio que te aporte sinergias y te quiera poner dinero. Ya, ¿sabes? ese es el punto. O sea, una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que vayas a encontrar. Pero vamos, que yo un socio de dinero tienes todas de darte una hostia. Porque no van a entender el modelo. A ver, la verdad Estás en un momento muy malo para levantar pasta porque... No, estamos en el momento de empezar a levantarla. Ahora, el momento vale, es malo te refieres porque la pasta está muy cara. Vale. Y el equity está peor que la pasta, ¿sabes? Vale. O sea, el que compra ahora tiene una valoración de su dinero, dice, mi liquidez vale mucho, vale te mucho entiendo. más que hace 2 años. Entonces, si antes te hubieras diluido un 40, ahora te vas a diluir un 60. Ya te entiendo. Entonces, también a lo mejor la pregunta me la tienes que hacer cuando tengas un listado de 5 tíos que quieran invertir. Y me dice, oye, dentro de estos 5 tíos que tengo, ¿Cuál es el mejor para ¿Cuál es el mejor? Esa yo creo que sería la pregunta más interesante. Porque claro, yo te digo, ves a este tipo de tío, pero es que dudo que encuentres uno ahora. Porque la mayoría de socios industriales están caninos. Después del COVID y tal han pasado más. Bueno, claro. ¿Sabes? Bueno, cuando tengas, me Genial. llamas. Venga. Un placer. Fenomenal. Muchas gracias. ¿Esto me lo puedo comer? Hombre, ¿Sí? te lo debes comer. Y estas son para ti, que están serigrafiadas. Que a lo potente es que podemos hacer cualquier sabor y con marca del mundo. El sabor a Coca-Cola que ponga Coca-Cola. ¿Sabes? ¿Te acuerdas a los pez aquellos? Sí. De hecho, cuando lo desarrollamos con los alimentarios, una de las cosas que dije es que te recordaba algo de la infancia. Y ese fue el punto. Pues te traigo para toda la ¿Eso qué empresa. Estas son las serigrafiadas para que te puedas llevar a casa y tal. Y más, el formato que tengo Oreca, formato de retail. Y es mucho más cara que una pajita normal. Ahora sí, pero estamos en torno a 11-12 céntimos lo que es cliente final. La pieza cara tengo a nivel industrial, la escalabilidad es brutal, porque bajo los costes a los infiernos y empiezo a crecer. Estamos con cruceros como Carnival Cruises, como cerramos un acuerdo con Bacardi a nivel mundial pre-COVID. Entonces todo esto ahora, antes del COVID nos cagamos por el tema industrial, cerramos una cadena de hamburgueserías la más grande del mundo 2 semanas antes del COVID. Luego nació mi hija semana antes y COVID, se cerró. Y durante el COVID lo decíamos los socios, digo, menos mal que no tiró el acuerdo, porque luego no tenía cojones a sacarlo a nivel de producción. Porque yo me estaba batallando con media familia que tengo metida en la fábrica, mi prima, mi madre, tal, no sé qué, entre 15 y 20 personas que tengo trabajando, que no teníamos cojones a sacar la máquina, que la tenía que conocer los botones que tocar cuando la máquina se resfriaba. Ya. Entonces ahora sí que tenemos ese empaque. Bueno, cuando ¿Verdad? tengas los 5 tíos, me llamas. ¿Tú sabes es esto?
Tengo 4 ya, ¿eh? ¿Te espera a ti que pongo un quinto? No, yo no. Te dejo. Pues bueno, te cuento, yo tengo una asesoría energética. Ah, interesante. Así que me dedico un poco al tema de captar clientes para la luz y el gas para varias comercializadoras como la tuya. Y bueno, pues yo y mi socio, Santiago, pues tenemos esta asesoría y bueno, pues estamos viendo un poco el tema de... Nos hemos pegado varias hostias ya con el tiempo. En este sector pues alguno no te paga, tú no pagas a la gente y hemos Sector de quebrado, riesgo, sí. tú luego no pagas. Y bueno, pues con el tiempo ya llevamos 10 años y pues nada, pues hemos pasado a tener una buena red comercial y a tener una buena cartera de clientes. Y nuestro objetivo siempre ha sido pues ir subiendo de nivel, o sea, pues empecé de comercial puerta por puerta, luego jefe de equipo, gerente, luego me monté mi empresa, pues quebramos, tal, hasta nos montamos un bar una vez y nos vino la pandemia y la Filomena y nos vino todo y a tomar por culo. Y nada, pues simplemente nuestro siguiente nivel es eso, abrir una marca como hiciste tú en su momento, es algo que hemos visto, que admiramos bastante. Y bueno, pues te quería preguntar, con el tema este que ha pasado el año pasado, de Ucrania, ¿cómo lo ves tú? Si estuvieras tú ahora en este momento, si te pusieras en Es el peor momento de la historia para abrir una comercializadora. Sí, ¿no? A no ser que te pongas debajo del paraguas de alguien y hagas una marca blanca y este te ponga las garantías y tal. O sea, yo hace 1 año y medio, me llamaban y me decían, oye, que los de Hungría piden 48 millones para esta tarde. Así. Para ¿sabes? garantía, ¿no? Entonces, claro, si tienes un colchón detrás infinito, pues de puta madre. Claro. Pero si no, puede ser que te cueste 2, pero al igual en 3 semanas a Putin pega 3 bombazos y de repente no, te cuesta 43. Claro. Y entonces dices, hostia, entonces te vas a la mierda. Y has perdido lo que has puesto y tal. Entonces, ¿ahora es un buen momento para montar una comercializadora por tu cuenta? Pues yo creo que no. Tu cuenta que históricamente los últimos 10 o 12 años la luz se ha mantenido entre 30 y 60 Le pasó a 1000 un día. y de repente pasó a 500. Ya. Entonces no es el mejor momento, a no ser que te pongas un paraguas. Si tienes mucha cartera, ponte un paraguas debajo de alguien. Y entonces yo creo que sí que es interesante, porque al final tendrás tu comercializadora, tu marca, tu gestión comercial, tendrás un pasito más. Pero vamos, yo, si me preguntas si montaría una comercializadora al uso desde cero, el 100% vuestra, si tenéis mucho dinero y lo queréis arriesgar, sí. Si no, pues no. Me encantaría decirte lo contrario, Ya. pero Es que, a ver, lo estuvimos pensando como hace 2 o 3 años y cuando ha venido todo esto hemos dicho... bueno, y suerte que no lo hiciste. Sí, suerte, Porque si llegas a hacerlo hubieras palmado, ¿eh? seguramente. Aunque por mucho que vaya, no, yo he indexado tal, no sé, da igual. O sea, Las garantías. garantías se multiplicaron por 10 de un día para otro. Una locura. Es que claro, tú no tienes dinero infinito en la cuenta, ¿sabes? Nosotros tuvimos la suerte de que teníamos dinero porque estábamos construyendo los parques y pudimos coger eso y ponerlo en otro lado. Pero si no, nos hubiéramos ido a la mierda, ¿eh? Sí, o sea, bueno, muchas se fueron a la mierda. Fue un momento muy, muy duro, muy, muy duro. Vale, Sí. bueno, siguiente... Cualquier cosa que quieras, te pongo en contacto con Farriol, no sé si lo conoces o no. No, Farri es el responsable del canal comercial global de Audax y seguro que tomas un café con él y Perfecto. podéis llegar a entender seguro. perfecto. Muy bien. Vale, luego, pues, más cosas ya aparte de esto. Cuando diste el paso de... O sea, cuando la empresa crece demasiado rápido, o sea, la red comercial y necesitas pues, meter más gente en administración, en back office, y bueno, tú dices que eras el director de la orquesta, ¿en qué te enfocabas más cuando eras director de orquesta? O sea, ¿qué instrumento ibas a tocar más? Por ejemplo, el tema de administración, el tema de marketing, el tema de ventas, ¿en cuál te enfocabas tú más? Yo soy bueno vendiendo. De administración ya estaba la rubia, ¿sabes? No, yo soy bueno vendiendo. Yo de administración soy fatal. O sea, soy el tío más anárquico, caótico, desordenado. O sea, puedo decir... Di tú alguno, ¿qué más?
Excéntrico te han dicho antes. Excéntrico sí, pero no tiene nada que ver con la empresa. No, o sea, un poco excéntrico quizás sí que soy. Pero no, o sea, yo soy bueno vendiendo. Yo ingobernable. Sí, yo por ejemplo, yo y mis socios somos muy buenos vendiendo, muy buenos formando a la gente, pero luego en el tema de administración, Pues te tienes que buscar una rubia. eso es lo que necesito. Pero Claro. no está disponible. No, tienes que buscarte alguien que te complemente y que sea bueno en ese área. Y a la hora de delegar tú en esa persona, Claro, es muy complicado. Empezamos, llevamos ya, ¿cuánto llevamos? 15 años así, trabajando juntos. ¿Sabes? Claro, es que no es un tema de... Hay gente que me dice, ¿y cómo la busco? Mira, chicos, sale a la puerta y Claro. ves pidiendo currículum, ¿sabes? Pero antes que ella había otra y era nefasto, ¿sabes? Él no me escogió a mí, yo le escogí. Bueno, sí, fue un poco así, ¿sabes? Pero que tienes que tener la suerte de dar con la persona y entonces, bueno, pues... es que yo por ejemplo ahora soy director de orquesta y me ha quedado- y administrativo. Esto se ha molado, ¿eh? Esto que Sí. dije aquel día Sí, y tal. es que es la hostia. Eso... Es que es total. Lo que pasa es que es eso, yo pues hago así y me peleo con mi socio con la batuta. Pero si tú mismo te has dicho que eres malo con eso, ¿no? Sí, Y tu socio también es malo con eso. más o menos. A Pues- ver, no es que pues, seamos tío. malos. Yo, por ejemplo, sé mucho de eso, pero luego a la hora de llevar todo Ya, el pero tema no de puede- montar sistemas, Es que no puedes estar en misa replicando. exacto. No puedo estar a una cosa y a otra. No, No. puedo. Y ¿sabes qué pasa? Que por ahorrarte 4 duros estás perdiendo mucho más, seguro, lo tengo clarísimo. Pues sí. Entonces, tienes que tener a alguien de administración y además que luego te dé los datos. Porque tú puedes tomar decisiones y dices, hostia, el mes pasado vendimos 33 y este mes 36. Coño, pues ya sabes que estás bien. Pero si no lo sabes, vas por inercia. Hay mucha gente que no mira las cosas y entonces no es capaz de avanzar. A ver, Si tú tienes a alguien de administración bueno y que te da los datos, eres capaz de mejorar. Si no, sí, si no sabes lo que estás vendiendo todos los días, vas todo el día con una venda en los ojos, macho. Entonces yo pagaría y pondría a alguien bueno. ¿Cuánto facturáis? pues el año pasado 1 millón hicimos. ¿Cuánto ganasteis? Mierda. Pues mierda, pues ¿sabes por qué ganaste mierda? Porque no administramos no bien. tienes una Exacto. persona de administración. Una rubia. Porque te enteraste que ganaste mierda al final del año. Si hubieras tenido a alguien de administración, te lo hubieras enterado a la semana. Y hubieran dicho, estás haciendo gilipollas. Y no hubieras perdido un año. Entonces, yo ahora me iría a casa, pensaría de dónde coño encontrar una persona buena que os ayude en eso. Es que es básico. Es que, ¿para qué vas a seguir corriendo vendiendo si realmente luego no le Ya. sacas? Bueno, a ver, no digo que mierda, pero porque al final nosotros también pues lo vamos sacando. Mala gestión, sí. Mala gestión. Nos Mala falta- gestión nos falta eso. porque a lo mejor hasta estás ganando y no te estás dando ni cuenta. Ya. ¿Sabes? Y te estoy preguntando y me estás diciendo mierda. ¿Sabes? Sí. Búscate a alguien, ordénate, déjate de coger dinerito por aquí y por allí, ponlo todo en el mismo sitio, ven midiendo cada semana cuánto tienes y si te mejora, sigue por ese camino y si no, haz cosas para que mejore. Pero eso es un consejo básico, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tienes que hacerlo, pero ya. Pues muchas gracias, José. Gracias a todos.